Hola, mucho gusto. Mi nombre es Zulmar Chávez. Soy estudiante de tercer año de la carrera de Derecho, sección F. A continuación explicaré el tema número 22, el término. ¿Qué es el término? Es un acontecimiento futuro y cierto del cual depende el cumplimiento o exigibilidad de una obligación o su extinción. Clases de término. Según afecta el cumplimiento o extinción de una obligación. Encontramos el término suspensivo, es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Según Maduro Luyando, la obligación existe plenamente, es eficaz, pero su cumplimiento o exigibilidad está diferido. Se suspende hasta el momento que se realiza o cumple el término. Por ejemplo, se celebra un contrato de compra y venta y se establece como momento para pagar el precio el 30 de noviembre del 2024. Hasta que no se llegue a esa fecha, la obligación de pagar el precio no va a ser exigible. Término extintivo. Es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción de una obligación. Al cumplirse el término, se extingue la obligación. Tenemos como ejemplo el caso del contrato de arrendamiento, donde el arrendatario se compromete a pagar 500.000 bolívares por concepto de canon durante 3 meses. Desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto, una vez llegado y transcurrido el 15 de agosto, la obligación se extingue con efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro no genera efecto retroactivo. Según la certeza del término. Término cierto, die certus an certus quando. Es aquel acontecimiento que se sabe con certeza su ocurrencia y cuándo va a ocurrir. El caso típico es la fecha del calendario. Por ejemplo, pagar el precio de 1.000 bolívares el 15 de noviembre del año 2024. También encontramos el término incierto, dis certus an certus quando. Es aquel acontecimiento que positivamente se sabe que va a suceder, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, la muerte de una persona. Puede ocurrir también que se sepa cuándo puede ocurrir un acontecimiento, pero no si efectivamente va a llegar a producirse. Dies incertus an certus quando. Por ejemplo, cuando Juan cumpla 18 años, pero en tal caso existe controversia entre si realmente es un término o se trata de una condición, el ejemplo. Según su origen. Término convencional. Es aquel establecido por las partes que son libres de fijar tal modalidad, siempre y cuando no exista una normativa legal que para el caso en cuestión prohíba el establecimiento de un término por las partes por considerar que se vulnera o atenta contra el orden público. Tal es el caso en materia de sucesiones, donde en el artículo 916 del Código Civil establece que se tiene por no puesta la disposición a título universal que fija un día desde el cual deba comenzar o cesar la misma. En otros casos, si bien las partes pueden convencionalmente establecer un término, la ley fija la duración máxima que pueden tener estos. Por ejemplo, en el caso de retractándose fija un plazo máximo de 5 años para ejercer el mismo. Término legal. Es aquel término establecido por la ley. Esta vez es susceptible de ser modificado por las partes, siempre y cuando el mismo no obedezca a normas de orden público que lo hagan indispensables o inalterables. Término judicial. Es el que establece el juez a falta de estipulación por las partes, de acuerdo a la norma en que esté establecido. Término expreso. Aquel que es fijado directa y plenamente por las partes, el juez o la ley. Término tácito. Es aquel que se desprende de la propia naturaleza del contrato o negocio jurídico celebrado o de la misma ley, aun cuando no se fije expresamente, en aquellos contratos donde las prestaciones u obligaciones a cumplir deben de ser materiales durante un transcurso de tiempo, tal como en el comodato mutuo, depósito o arrendamiento. Se entiende que existe un plazo implícito en los mismos, ante el silencio de las partes que convencionalmente no han establecido uno. En este caso, si las partes no acuerdan plazo, este puede ser fijado por la ley o en su defecto,
corresponde al juez fijar el término de acuerdo a lo establecido en el artículo 1212 del Código Civil. Efectos del término. El primer paso para determinar los efectos del término es determinar a favor de quien se ha establecido. Establece una presunción de acuerdo a la cual, siempre que se estipule en un contrato un término o plazo, se presume que el mismo es a favor del deudor, salvo que de la naturaleza del contrato o de las circunstancias resulte haberse establecido a favor del acreedor o de ambas partes. Efectos del término suspensivo. Encontramos efectos antes de cumplirse el término. La obligación está suspendida respecto a su cumplimiento o ejecución. La obligación no es exigible, pero sí existe, por lo que el acreedor puede solicitar el reconocimiento de su derecho en caso de negativa del deudor, e incluso puede ceder su derecho si no se ha establecido lo contrario. El deudor puede liberarse pagando su obligación, lo que se entiende como una renuncia al beneficio del término, y por cuanto la obligación existe y es válido. El pago anticipado no genera derecho de repetición, ni aunque la razón del mismo fuera que se ignorara la existencia de un plazo. En materia mercantil, el acreedor a término puede solicitar la quiebra del deudor. El acreedor a término puede ejercer la acción oblicua o la acción paulina, ya que dichas acciones tienen carácter conservatorio, aun cuando sea admisible el pago anticipado. Este no libera al deudor en los siguientes casos. El deudor no se libera ni puede pagar antes si el término es a beneficio del acreedor, como el depósito, o es a beneficio de ambas partes, como el préstamo a intereses, o cuando el deudor es insolvente y el acreedor quirografario recibe de dicho deudor el pago de las creencias aún no vencidas. El acreedor debe restituir a la masa o recibido. O en materia de cesión de bienes es nulo y no produce efectos respecto a los acreedores. Los pagos de plazo no vencido sí se han hecho después de la introducción de la cesión o en los 20 días precedentes a ella. En materia de riesgos, si la cosa es un cuerpo cierto y determinado y parece o se deteriora antes del vencimiento del término, dicha pérdida o deterioro lo soporta el acreedor, salvo que haya culpa del deudor. La prescripción no corre respecto a las obligaciones sometidas a término. No procede la compensación. Las partes pueden intentar las acciones que se deriven directamente del contrato, tales como las acciones de nulidad o anulabilidad, y respecto de estas si corre la prescripción. Efecto después de cumplirse el término. Cumplido el término, la obligación se convierte en pura y simple, por lo que es plenamente exigible. Efectos del término extintivo. Antes del cumplimiento del término, la obligación es pura y simple, produce efectos y es plenamente exigible. Después del cumplimiento del término, la obligación se extingue sin efecto retroactivo, solo produce efectos a futuro. Por lo tanto, no puede exigírsele al deudor el cumplimiento de prestaciones posteriores al vencimiento del término. Caducidad del término. Si el deudor se ha hecho insolvente o por actos propios hubiere disminuido las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación, o no le hubiere dado las garantías prometidas, no puede reclamar el beneficio del término o plazo. Diferencia entre el término y la condición. Mientras que el término es un acontecimiento futuro y cierto, la condición es un hecho futuro e incierto. Entre el término suspensivo y la condición suspensiva existen diferencias. Mientras que el término lo que suspende es la exigibilidad o cumplimiento de la obligación que ya ha nacido antes del cumplimiento de aquel. La condición suspende el nacimiento, la eficacia de la obligación. En el término, el deudor puede cumplir válidamente con su obligación antes del cumplimiento de éste, si el mismo se ha establecido en su beneficio. Por el contrario, el deudor de una obligación condicional que cumple antes de verificarse la condición suspensiva,
tiene derecho a ejercer la repetición de lo pagado. Y respecto al término, si la cosa parece o se deteriora antes de su vencimiento sin culpa del deudor, estos riesgos los soporta el acreedor. En la condición, los riesgos los soporta el deudor, ya que si la cosa aparece antes del cumplimiento de la condición, la obligación se reputa como no contraída. Entre el término extintivo y la condición resolutoria, pese a que ambas extinguen la obligación, existen las siguientes diferencias. El término opera o produce solo efectos hacia el futuro. La condición resolutoria extingue la obligación y produce efectos tanto retroactivos, se tiene la obligación como si nunca se hubiese contraído, como hacia el futuro. Gracias.